Porque para Dios es fundamental la comunicación efectiva. Y el Dios bíblico habla el idioma de la gente. Por eso traducimos la Biblia. La comunicación efectiva es un elemento fundamental que se desprende del día de Pentecostés, que es uno de los eventos de la iglesia más importantes que reconocemos como el nacimiento de la iglesia. Por ejemplo, si hoy Cristo no hubiese resucitado, tuviéramos este programa sobre un maestro excelente, sobre alguien que hacía milagros maravillosos. Entonces, cuando tú te vales por ti mismo, tú puedes tomar decisiones sabias en la vida, como el de la conversión. Pero hay muchas cosas que nosotros no entendemos que están en la voluntad de Dios y pasan. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Qué alegría estar con ustedes nuevamente en Escuela de Pescadores. Yo confío en que usted estaba atento y esperando el programa en el día de hoy. Soy el pastor Díaz Pavón, estoy contento de poder compartir este tema. Pasamos hace algún tiempo la Semana Santa, estamos ya camino de Pentecostés. La pregunta lógica es: ¿qué sucedió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Para hablar de eso, invité a nuestro profesor, el doctor Samuel Pagán. Saludos, Luis Ángel, qué placer estar aquí con toda esta comunidad de televidentes, disfrutando estos temas que nos contentan y que nos desafían también, sí, pero que disfrutamos tener. Pues yo creo que sí. Este año hemos hecho varios programas, sí. Y cada uno nos ha ido llevando un ángulo. Sí, distintas perspectivas, y algunas de ellas, debo confesar, que has logrado poner mi cerebro a caminar en departamentos que no había considerado. Bueno. Ojalá y el resto del año podamos hacer programas que nos ubiquen en temporadas como esta. Magnífico. Mi primera pregunta tal vez no te la esperabas, pero es esta. ¿Es la resurrección el evento más importante en la cristiandad? Mira, hay dos eventos en el cual la resurrección tiene un papel protagónico. Es el nacimiento del Mesías y la resurrección del Mesías. Hablamos en el mundo académico sobre la crucifixión de Jesús y la resurrección de Cristo. Porque el acto de resurrección, el del nacimiento, es la encarnación de Dios con todas las virtudes teológicas que ya hemos hablado. Pero la resurrección rompe con todos los esquemas que nosotros tenemos de muerte, de situaciones difíciles, porque no hay nadie que ponga en tela de juicio la muerte. Hay algunas personas que al principio dijeron, para tratar de explicar la resurrección, de que es que se había desmayado, es que tuvo como un vaído de desorientación, cuando realmente los testigos en vivo dicen que no, que murió. Los soldados lo tomaron, lo pusieron en una tumba y le mandaron unos soldados para que lo cuidaran. Ahora, no tengo que decir que no a todos los muertos le ponían soldados. Claro. El tema de los soldados es que había una preocupación porque, como había dicho que iba a resucitar, no sea que se los roben el cuerpo. El tema era que iban a fingir. Y efectivamente los soldados estaban allí, y cuando hay el evento de la resurrección, los soldados están desorientados, porque en la antigüedad un soldado que se le perdía un preso, alguna persona que tenía que pagar con su vida, lo mataban. Y esos soldados estaban preocupados, pero desde el mismo momento después de la crucifixión comenzaron hechos milagrosos, intervenciones divinas que se hacen realidad última con el acto de la resurrección. Hay una alusión en la Biblia a personas, otras personas
que resucitaron en el Entre momento. medio. Sí. ¿Eso es real o estamos malinterpretando los Es una versículos? afirmación teológica que lo que está detrás de todo eso es indicar que el poder de Jesús sobre la vida y la muerte no está confinado a la resurrección de Jesús. Otras personas también Wow. van a ser resucitadas. Wow. Entonces, siempre nosotros estudiamos esos textos bíblicos desde la perspectiva, mira lo que pasó, resucitaron para ser testigos en aquel momento. No, no, no. Hay una virtud teológica posterior. Y es que ese acto de Jesús de resurrección tiene niveles extraordinarios que rompen los linderos del tiempo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que en algún día los creyentes también van a resucitar en el nombre del Señor. Estamos mirando hacia la resurrección de todos De los la creyentes. transformación de los creyentes. Por eso es que el apóstol Pablo, lo que dice, la gente decía, qué pena, cree en la resurrección, que es un poco tonto, buena gente, es buena gente, pero es tontito. No, no, cree en la resurrección, eso no puede pasar. Entonces Pablo le contesta, no, espérate un momentito, que si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra fe, porque nuestra fe no está en el Dios que se hace carne y vive, sino en el Dios que se hace carne, vive, muere y resucita. Que es fundamental. ¿Cómo quedaron los ánimos? Mira, debe haber, yo no me imagino cómo fue eso. Después de 3 años por lo menos de estudios, de caminatas, de mensajes, de milagros, de resurrecciones, de parábolas, de yo no sé cuántas Día cosas. y noche. Día y noche. No era que iban a la escuela con él. No, caminando todo el tiempo. Todo el tiempo. De pronto, ver a su líder crucificado, lo vieron ahí, sangrando, herido, cuando dijo consumado es, cuando todo se termina, se lo llevan, el ánimo debe estar destruido. A pesar de las promesas. De las promesas. Sí. Pero no hay manera de evitarlo. No es lo mismo decir que vas a resucitar que aparecerte. Wow. Entonces, era muy difícil para los discípulos creer que había resucitado. Sencillamente no lo creyeron. Las mujeres, cuando están en el sepulcro y se le aparece el jardinero, supuestamente, dime dónde está. Sí. No le dice, eres tú, que ya resucitó, ¿dónde se fue? No. Dime dónde está para buscarlo. ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde lo han puesto? Es decir, que era muy difícil creer. Imagínate que algún miembro de la iglesia muera la semana pasada y lo entierran el viernes y cuando tú vengas al culto el domingo por la mañana, llegues triste y le pregunten, pastor, ¿por qué usted está triste? Ve que murió el hermano tal. Usted no sabe, pastor. Y resucitó y ya anda por ahí. Muy difícil de creer. Entonces, eso debe haber bajado el ánimo. Pero, como el que el Dios que promete cumple, se reveló. Sí, amén. Se revela a las mujeres, se revela a Pedro, al discípulo que vino corriendo, a los discípulos de Maús, se revela a los de en el norte, en la Galilea, se revela a más de 500 a la vez. Y como si fuera poco, se le revela al apóstol Pablo, y en la revelación del apóstol Pablo es que literalmente se abren las puertas del mensaje cristiano para el resto de la humanidad. Eso va a ocurrir años más tarde. El Pentecostés y resurrección son las puertas que se abren para que el evangelio llegue a lo último de la tierra. Después de tú ver a Jesús resucitado, es de suponer, después de los 500 es de suponer que uno tiene ganas de salir corriendo a decirle al mundo entero que ha resucitado. No era cuento esto es verdad. Sí, pero las palabras de Jesús fue no, todavía no. Esperen en Jerusalén hasta. Ahora venía lo del Consolador. ¿Cuán importante es la obediencia en este contexto? Mira, fundamental. Por ejemplo, las decisiones que se toman en un momento de mal rato no llegan lejos. Porque uno la toma con un sentido de resentimiento. Wow.
Y las decisiones que uno las toma después de un buen rato tampoco llegan bien. Sí. Porque uno cree que También son el de mundo. corta duración. Sí, porque uno cree que se va a llevar el mundo por delante. Las decisiones hay que sopesarlas bien. Y Jesús había dado un mandato importante a la iglesia, ir hasta los confines de la tierra, y para eso se necesita sobriedad. Quédense en Jerusalén, oren un rato, prepárense emocionalmente, prepárense espiritualmente, reflexionen sobre la naturaleza del mandato que yo les estoy dando y no empiecen esto así, a la ligera. Los grandes proyectos de la vida hay que pensarlos bien. Y uno tiene que, en obediencia a Dios, esperar el momento adecuado. Y los discípulos hicieron lo correcto. Esperaron en Jerusalén hasta que recibieron el poder de Dios, que era la energía que se necesitaba, la sabiduría que se necesitaba, el poder que se necesitaba para cumplir, y los recursos para cumplir con la encomienda divina. De otra manera, no hay garantía de que voy a cumplir. No, porque acuérdate que la emotividad es traicionera. Sí. Y el resentimiento peor. Cualquiera de los dos está mal. Sí, sí. Entonces, es mejor tomar decisiones con sobriedad. Y el Señor les dice, quédense ahí, porque van a recibir lo que necesitan. ¿Qué recibieron? El día de Pentecostés. Antes de que me digas eso, Por favor. hay 3 elementos allí en el aposento alto Muy bien. que a mí me cautivan y quisiera meterlos, insertarlos aquí si me permites. Las lenguas, el fuego, el viento. ¿Qué era eso? Sí. ¿Por qué lenguas? ¿Por qué las otras lenguas? Lenguas de fuego. ¿Y por qué el viento? Mira, ¿hay algún simbolismo allí? Sí. Pentecostés es la contraparte de cuando los creyentes se reunieron y comenzaron a conspirar contra Dios en la Torre de Babel, y el Señor les cambia el idioma para que se confundan. Confusión. El día de Pentecostés... Querían bajar a Dios del cielo. Claro. El día de Pentecostés, el Dios del cielo bajó y está con ellos. Y hay 3 entornos, muchas virtudes, ¿verdad? Pero 3 que tú has preguntado. El viento es símbolo de intervención divina. Cada vez que uno ve en el Getsemaní con Elías, viento, Génesis 1:2, el viento alude al Espíritu de Dios, que no hay quien lo controle. Tú cierras una puerta y el viento se mete por debajo de la puerta. Se cuela, es la palabra correcta. El viento simboliza la presencia de Dios, que no hay esquina del mundo que no llegue. Sopla de donde quiere. Y de donde quiera, a donde va. Así son los nacidos del Espíritu. Es decir, que el viento es una forma de decir, con lo que llega. El Espíritu del día de Pentecostés con un viento, es decir, lo que va a pasar aquí es extraordinario porque representa al Dios que tiene en la historia intervenciones ya previas. Eso es uno. Segundo, el fuego. Hacen un paréntesis. El viento también es fuente de energía. Es verdad. Llega el fuego. Y el fuego es símbolo de todo lo que Dios quema, toda la impureza que Dios quema, santificación, todo el proceso de santificación. El fuego es energía también. Es decir, que los primeros 2 componentes del día de Pentecostés preparan el camino porque dan energía, fuerza, dinámica de parte de Dios para que los discípulos pudieran hacer su labor. Y el tercero es un doble milagro. Los discípulos hablaron idiomas que ellos no sabían y la comunidad entendió lenguajes que ellos no habían estudiado. Es 2. Viene la virtud por los 2 lados. Porque la virtud de Pentecostés es que la comunicación entre Dios y las personas se hace efectiva. Dios, allá fue confusión, digamos, en Babel. Acá unificó. Y porque hablamos un mismo idioma. El idioma de la fe. En Pentecostés, el idioma se transforma
para que el Dios eterno pueda ser entendido, su mensaje pueda ser entendido en el idioma de las personas. Por ejemplo, si este programa lo estuviéramos haciendo ahora en Belén, deberíamos estar hablando árabe. Si se hiciera en Jerusalén, En Belén se habla árabe, mayoritariamente árabe. Si se hiciera en Jerusalén, estuviéramos hablando hebreo. Hebreo. Si estuviéramos hablando en Alemania, estuviéramos hablando en alemán. Porque para Dios es fundamental la comunicación efectiva. Y el Dios bíblico habla el idioma de la gente. Por eso traducimos la Biblia en todos los idiomas. Por eso es que cuando Lutero traduce la Biblia al alemán y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera lo traducen en español, hay una revolución. Por ejemplo, hay una revolución educativa. No solamente desde la perspectiva espiritual. Hay una educación educativa porque entonces de ahí en adelante las escuelas no estaban únicamente para los ricos y para los religiosos, sino la comunidad entera empezó a estudiar. Comienzan a entender la palabra del Señor no solamente a través de las palabras de las personas religiosas, sacerdotes o pastores. Comienzan a leer directamente. El Dios eterno habla el lenguaje histórico. Y voy a añadir un elemento adicional. Hablamos español. Si estuviéramos en Alemania, para que nosotros podamos llegar a las nuevas generaciones, tenemos que hablar el idioma de las nuevas generaciones. Que es un idioma corto, directo, claro, de repercusiones inmediatas, de satisfacción inmediata. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes, nosotros tenemos 3 minutos en el sermón dominical, 3 minutos para decirle a los jóvenes, este mensaje es importante para ustedes. Si nosotros perdemos esos 3 minutos, no van a atender el sermón. Bueno, primero 3 minutos. Luego 17 minutos para decir lo que vayamos a decir. El sermón que sea. 20 minutos. Y luego 3 minutos más para hacer las conclusiones, llamar al altar, orar por la gente y todo. Hasta 25 minutos las nuevas generaciones aceptan de un mensaje. Y nosotros a veces predicamos 1 hora y después ministramos 15, media hora más y todo. Para nosotros llegar, Pentecostés nos dice que tenemos que usar el lenguaje de la gente y en los idiomas, en las lenguas que se dio el día de Pentecostés, se dice, no, este evangelio no es para los judíos que estaban en Jerusalén, este evangelio es para los judíos que están en Samaria, para los judíos que están en la Galilea y para los americanos que están en Europa y los alemanes y los puertorriqueños que están en Miami y los argentinos que andan en Chile y venezolanos que andan en el resto de las naciones. Es decir, que la comunicación efectiva es un elemento fundamental que se desprende del día de Pentecostés, que es una de las eventos de la iglesia más importantes que reconocemos como el nacimiento de la iglesia. La proclamación del evangelio no se expresa desde la perspectiva de cuál es mi idioma, sino desde la perspectiva de cuál es el idioma de la otra persona. Magnífico, magnífico, magnífico. Por ejemplo, tú vas ahora a predicar a alguna comunidad indígena. Tú puedes predicar 2 horas si quieres en español. Pero si tú no tienes un traductor que encarne ese mensaje, nada ha sucedido. Nada ha sucedido. No hay Ese es el comunicación. secreto. Comunicación No hay efectiva. Ese es el milagro de Pentecostés. Cómo Dios se preocupa por enseñarnos que el idioma de la gente es fundamental para nosotros predicar el evangelio. Qué belleza. Sí, Dios está interesado en eso. Después del aposento alto, el libro de los Hechos sigue desarrollando una cantidad de cosas que van a ocurrir. Es decir, las manifestaciones no quedaron en el aposento alto. No. Siguieron ocurriendo esas manifestaciones extraordinarias. Por mucho que le pueda pesar a alguien, esas manifestaciones de poder estaban allí. Hasta esta mañana. Hasta esta mañana. Esas manifestaciones milagrosas. La gente sigue teniendo acceso a... así que debemos alimentar la esperanza de que
El Dios que prometió sigue cumpliendo. El Dios bueno sigue ayudando. El Dios soberano, ejerciendo su autoridad. su autoridad, y no podemos limitarlo y Claro. decirle, se te acabó el tiempo, Dios, ya tú no puedes hacer tal cosa. Y aparecen unos personajes en el libro de los Hechos, algunos de corta duración, como el caso de Esteban. Sí, sí. Qué personajecito tan extraordinario, y que apenas lo conocimos se nos muere. Bueno, Literalmente. no es cierto. No, Sí. no nos enteramos de muchas cosas de este muchacho, pero háblame sobre la importancia de eso que sucede allí. Luego de Pentecostés, el Espíritu de Dios sigue funcionando. Hasta el día de hoy. Hasta hoy. La gente me dice, pero ya los milagros acabaron. A lo que yo respondo y le digo, miren, nosotros no podemos detener el brazo de Dios. O sea, yo no le puedo decir a Dios, se te acabó el tiempo, ya. El Dios bíblico sigue actuando de manera igual el día de hoy, respondiendo a las necesidades de la Pero gente. la vida es milagro. Claro. Nada Para más empezar, que nuestra existencia. claro, claro. Entonces, ya llega ahí. Y en el libro de los Hechos uno nota esa tendencia. Y una de ellas, bueno, lo que está detrás de todo es cómo el Espíritu interviene en momentos difíciles. El caso de Esteban es fundamental, porque Esteban es un diácono, los ponen a servir en las mesas. Pero los líderes de la iglesia, pero lo que le gustaba a él era predicar y sanar gente. Pero los líderes de la iglesia no, eso no es lo que tú vas a hacer, tú vas a hacer esto. Todavía el día de hoy la gente sigue así. Esto no es pero no dándose cuenta que Dios es el que tiene su voluntad en la gente. Entonces él era un buen predicador, enseñaba, lo persiguen, le hacen otro juicio injusto, interesante, lo van a matar. Tienen la piedra en la mano. Llevan de un discurso muy bueno, y ese de paso, un sermón muy bueno, muy pertinente, muy bien organizado. Cuando ya tienen la piedra en la mano, Esteban para el discurso y mira la piedra. Ese era el problema, la piedra que estaba. Y dice, espérate un momentito. Saca los ojos de la piedra, mira los cielos, Wow. porque en la vida es mejor sacar los ojos del problema para poner los ojos en la solución. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Ya, una lección extraordinaria. Entonces, Esteban lo matan. El relato bíblico culmina de una manera muy singular, porque dice el texto bíblico que después que mataron a Esteban, los que lo mataron tomaron las ropas y las llevaron a los pies de un joven llamado Saulo, que lo que quiere decir es que Saulo fue el que dijo, El mátalo. responsable. Saulo, Él dio la orden. la orden. Entonces, devolviéndole las ropas, era decirle, cumplimos con lo que nos mandaste a hacer. Ese mismo Saulo, que era el perseguidor de la iglesia, a mitad de camino, ese Cristo perseguido se revela a Saulo y va del perseguidor a perseguido. Y se revela a Saulo de manera extraordinaria, el Espíritu interviene. ¿Quién eres tú que está hablando conmigo? Me tumba y para que yo soy el Señor. Y el texto bíblico dice, a quien tú persigues. Persigue. Ese Saulo se convierte al evangelio. Hay un conflicto ideológico con las iglesias de Jerusalén que se va a pedir sobre las doctrinas antiguas. Dice, no, vamos a tener, y dice el texto bíblico, porque le plació al Espíritu Santo y a nosotros. Se pusieron de acuerdo. Sí. Pero el Espíritu Santo fue el marco de referencia de la revelación. Nosotros nos pusimos de acuerdo con el Espíritu Santo. Claro. Nos acomodamos. Nos acomodamos. Hay sabiduría en eso. Claro, porque el Espíritu en los procesos decisionales de la iglesia no es un extraoptativo. O sea, vamos a hacer una reunión y 50 votaron a favor y 49 en contra. Pero esto hay que verlo a través de la voluntad de Dios. Cómo el Señor, esos 50 que tienen más votos, revelan la voluntad de Dios, y los 49 que puedan entender. O sea, no son decisiones suaves. Y esa decisión fue muy complicada.
Y de ahí en adelante, uno nota cómo el Espíritu Santo interviene en momentos importantes en la historia. Padres de la iglesia, reformadores, Juan Wesley, Jonathan Edwards, el desarrollo del Pentecostés, de Pentecostés contemporáneo en Azusa en 1907 al 9 al 12, y el Evangelio tiene pertinencia porque viene identificado y viene en el marco de referencia del Espíritu de Dios. Si uno se dedica, por ejemplo, si hoy Cristo no hubiese resucitado, tuviéramos este programa sobre un maestro excelente, sobre alguien que hacía milagros maravillosos, pero no estaríamos hablando del Cristo de Dios, ni el que resucitó, porque el Espíritu Santo intervino. Y esa intervención del Espíritu Santo es la que hace la diferencia en Jesús de Nazaret, después del día de Pentecostés y en la historia del día de hoy. En el caso de Esteban, parece ser muy importante para Lucas el detalle de cómo Esteban pone los ojos en el cielo. Y lo que ve. Lo que ve. Un Dios que se ocupa de él. Claro. ¿Sabe? No estás solo, estoy aquí. Yo te veo. Te veo y te acompaño. Y la frase que se utiliza es complicada traducirla del griego, pero dice el texto bíblico que vio a Dios y al Hijo del Hombre de pie, al lado del trono de Dios. Sí. Mientras Cristo está de pie, nosotros tenemos esperanza. Sí, sí, porque ese de pie parecería indicar que Jesús no está tomando superficialmente lo que allí está sucediendo. Claro. Es que cuando nosotros pasamos por crisis, por momentos así, nos parece que a Dios se le olvidó. Dios estaba distraído, no estaba atento a lo que me estaba sucediendo, pero es evidente que sí. Claro. La intervención de Dios en el caso de Saulo no es un cultito que se encontró y alguien estaba predicando. Dios personalmente. El ministerio de Pablo no fue un ministerio cualquiera. No. Tuvo un ministerio extraordinario y tiene un origen extraordinario. Claro. Pero eso se ha repetido a través de la historia. Claro. Lo de Lutero no es insignificante. No. Lo de Calvino no es insignificante. Reina Valera menos. Sí. Reina Valera, Wesley. Claro. Eso no son cosas ordinarias. Lo de Azusa que mencionabas, el nacimiento de tantas denominaciones que están atadas, vinculadas a manifestaciones extraordinarias de Dios en momentos de la historia. Dios sigue haciendo eso. Claro, mira, yo lo que le digo a la gente, algunas personas me dicen, esta iglesia es más que de enseñanzas. Si tú quieres milagro, ve a la iglesia al frente. Otros me dicen, no, esta es una iglesia más que de milagro. Si tú quieres enseñanza, ve a la iglesia al frente. Ninguno de los dos hace justicia al ministerio de Jesús de Nazaret. Es verdad. Porque para Jesús de Nazaret, la enseñanza le abría la puerta al milagro. Y el milagro le abría la puerta a la enseñanza. Y confirmaba la enseñanza. Claro. Entonces, eran dinámicas interactivas. El discurso del Señor tenía el poder transformador milagroso. Y el milagro tenía el poder de la enseñanza que modifica conductas. Entonces, cautivar la virtud divina a solo un periodo de tiempo en la historia no es hacer justicia. Claro está, también le digo a la gente, los milagros no eran la puerta para hacer las relaciones públicas de Jesús de Nazaret, ni eran la puerta para que la gente fuera a sus campañas, digamos de esa manera. El milagro respondía a una necesidad real, no un capricho del predicador. O sea, el milagro era un dolor del alma. Por ejemplo, Jesús sanó, según el texto bíblico, a todos los enfermos que le llevaron. Liberó a todos los cautivos que le llevaron. Resucitó a todos los muertos que le llevaron. ¿Por qué? Porque todas estas personas, no la mayoría, todas, no podían valerse por sí mismas.
necesitaban un ciego, alguien que lo ayudara, paralítico, espina bífida, sordo, mudo, ciego, etc. Con el milagro, el Señor le devolvía a la persona el poder mayor que puede tener el ser humano, que es el poder valerse por sí mismo. Wow. Entonces, cuando tú te vales por ti mismo, tú puedes tomar decisiones sabias en la vida, como el de la conversión, como el de la gratitud, como la implantación de la justicia, como temas que son importantes el día de hoy, que se requieren por la intervención del Espíritu de Dios. Por ejemplo, ¿tú sabes cuántas comunidades marginadas hay en el mundo? Sin electricidad, sin agua potable, que un dolor, que las familias viven en un cautiverio continuo. Ahí hace falta el poder del Espíritu de Dios. Y la iglesia presentando el poder del Espíritu de Dios transformador. Si alguien me dice que cavar un pozo y darle agua a una comunidad marginada no es un milagro, No. yo le voy a decir, si tú fueras uno de ellos, creerías que es un milagro. Claro. Definitivamente. Sí, hemos Los participado. milagros pueden venir de diversas formas, Claro. pero sin duda Dios sigue haciendo milagros hoy. Claro, porque acuérdate que los milagros, la definición de milagro no tiene que ver con Dios. Dios interviene. Lo que pasa es que nosotros le ponemos nombres y apellidos. Y solamente en milagros si nosotros no lo podemos entender. Pero hay muchas cosas que nosotros no entendemos que están en la voluntad de Dios y pasan diariamente. ¿Te puedo hacer una pregunta comprometedora? Cógeme la pregunta ahí, sin problema ninguno. ¿Eres testigo en tu vida personal de algún milagro? Sí. Acuérdate que yo soy tercera generación de evangélico. Ya eso es un milagro. Sí, tercera generación. Mi abuela fue ordenada al ministerio en el 1920, hace más de 100 años. Doña Consuelo. Consuelo, mi papá y mi mamá en la iglesia toda la vida, yo, mis hijos, mis nietos. Es decir, que todos mis pecados han sido dentro de la iglesia. Sí. Fuera de la iglesia yo nunca he pecado. Entonces, yo he visto muchos milagros. ¿De qué naturaleza? Naturaleza espiritual, de personas que se han sanado. ¿Lo has visto? Sí, en nuestro ministerio, en el ministerio que he estado, he visto personas que se han sanado, que no han tenido esperanza. Pero hace algunos años en Jerusalén me preguntan en vivo, la universidad, que si yo creo en milagros el día de hoy. Y yo dije, sí, yo creo en milagros porque a veces no entendemos que ha actuado Dios, pero sí creo en milagros. Ese es Sí. otro elemento. Y me dice, ¿y por qué no hay resurrecciones el día de hoy? Entonces, cuando yo voy a contestar, un médico, amigo mío que está ahí, me dice, doctor, déjeme contestar a mí. Y dice él, para ver milagros de resurrecciones, uno tiene que estar en el lugar donde hay muertos, como en una sala de operaciones. Él es testigo. Yo soy testigo de yo no sé cuántas personas han muerto y de alguna manera u otra Dios los ha levantado. Ya nosotros hemos perdido toda esperanza, levantado. ¿Entiendes? Pero nosotros hacemos campañas de sanidad para que vayan a la iglesia. Bueno, si pueden ir no están tan enfermos. Deberíamos hacer la campaña de sanidad en los hospitales. ¿Entiendes? Deberían una campaña para niños con necesidades especiales, pues tienen que ir a una escuela donde hay niños con necesidades especiales. Es decir, que nosotros tenemos que buscar la manera de responder al clamor de la gente. Hablamos de Wesley, hablamos de Calvino, hablamos de todos. De todos ellos. La iglesia latinoamericana, los ministros en Latinoamérica, en Estados Unidos, en el mundo entero, hoy deben depender igualmente Sí. de esa acción Del Espíritu de Dios. divina del Espíritu Santo. Sí. Mira, yo creo que sin la intervención del Espíritu Santo no hay salvación. Sin la intervención del Espíritu Santo no hay esfuerzos para llegar a la comunidad. Sin la intervención del Espíritu Santo no hay esfuerzos para hacer justicia a personas que están incapacitadas, con necesidades especiales. Sin la intervención del Espíritu Santo no hay sanidades. Sin la intervención del Espíritu Santo no hay programas que bendigan a mujeres solas, a niños huérfanos. El Espíritu Santo es el que está detrás de todo eso. Entonces,
Uno tiene que permitirle al Espíritu Santo actuar con libertad. Porque puede ser que yo diga, no, el Espíritu Santo no puede actuar aquí. Uno lo puede decir, uno lo puede afirmar. Que él se pero lo cree es otra cosa. no, que el Dios- Espíritu Dios- no Dios- obedezca. Dios no respeta eso. Claro, o sea, no importa lo que yo diga, Sí. el Espíritu Santo va a intervenir. Aleluya. Porque el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, el personaje de la Trinidad y de la divinidad que interviene en la actualidad para hacer lo que nosotros no podemos hacer, pero que es la voluntad de Dios que se haga. Pentecostés no se quedó en el aposento alto. No se quedó. Es importante Todavía el día de hoy. en la sociedad y en la iglesia Y contemporánea. te doy un ejemplo. Yo he estado traduciendo la Biblia los últimos 40 años de mi vida. 40 años de mi vida. Reina Valera la revisé y la traduje y revisé 2 o 3 veces. Dios y más. Dios habla hoy, igual. Nueva versión internacional. Biblias de estudio. Ese ha sido mi mundo. Enseñar Biblia y eso. De pronto, hay una nueva Biblia que ha llegado. Se llama El Mensaje. Paráfrasis en inglés. En español le hemos revisado el texto hebreo para poner una mejor traducción. De pronto, esa Biblia se ha convertido en una Biblia que ha llegado a diversos sectores de la comunidad. Porque el objetivo de la palabra de Dios es que la gente entienda el mensaje divino. Y para que entienda el mensaje divino tenemos que hablar el lenguaje que las personas hablan. Y ese esfuerzo del mensaje, ese esfuerzo de la nueva versión internacional, ese esfuerzo de la Biblia en lenguaje actual, son esfuerzos loables. Y a veces la gente me dice, no, la única versión es la de Reina Valera, o la única versión es Dios habla hoy, o la única versión es... No, diversas necesidades, diversas comunidades, diversas personas, diversos tipos de idiomas necesitan la Biblia en diversos modelos para que puedan entender. ¿Te gusta el mensaje? Sí, yo la preparé en español. ¿Te gusta? Sí. ¿Te sientes satisfecho? Sí. Yo creo que yo te he hecho esta pregunta en algún otro programa. Pero Y no va a ser la última vez. De seguro te lo vuelvo a preguntar. Quiero terminar con esta pregunta. Y de todas las versiones, ¿cuál es la mejor? La mejor de todo el mundo, yo sé. La que usted lee. Porque es con la que nos sentimos cómodos. No sé. Pero a esa afirmación le añado que nosotros no deberíamos venderle nuestros estudios bíblicos a solamente una versión. Digamos más. Por ejemplo, si usted, la Biblia de usted es la nueva versión internacional, tenga al lado Reina Valera para que sepa cómo se decía tradicionalmente. Pero si usted es de Reina Valera, tenga NBI al lado y tenga el mensaje al lado y tenga Dios habla hoy y tenga el lenguaje actual. Porque si usted sabe hebreo y griego, pues no hay problema, va directamente al griego. Pero cuando no, usted tiene diversas perspectivas para ampliar su comprensión de la palabra del Señor. Qué lindo. Una contestación políticamente correcta, pero teológicamente pertinente. Sí, yo esperaba esa respuesta. Qué bueno, qué Yo no bueno. esperaba otra. Es verdad, Qué es bueno. difícil preparar un buen estudio bíblico si sobre la mesa 4 o del 5 pastor versiones. no hay 4 o 5 versiones, claro, a veces más. Claro. Y ahora tenemos tantas a través en la computadora, en el teléfono. Están allí disponibles. Gracias. Y placer. Gracias por ser nuestro profesor. Gracias por venir. Gracias por regalarnos este manjar. Y gracias a ustedes por acompañarnos en el día de hoy. No olvide, sus mensajes son importantes. Tal vez en estos programas yo no enfatizo tanto como enfatizan otras personas, dejar los mensajes, suscribirse, pero para nosotros es tan importante como para todos los demás, sus mensajes, sus comentarios y su suscripción a Escuela de Pescadores. Gracias por acompañarnos. Un abrazo.